Buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más. Les habla Gretmar Montero y seré su moderadora el día de hoy. Hoy hablaremos de tributos. Bien sabemos, desde la perspectiva más general posible, los sistemas de tributo a nivel global han sufrido constantes transformaciones en la última década, y aún más en Venezuela, donde dichas modificaciones son cada vez más constantes, por lo que se hace imprescindible que profesionales sujetos a esta materia, y especialmente los contadores públicos, cuenten con actualizaciones oportunas y veraces para poder dar respuestas a los desafíos a los que diariamente nos enfrentamos. Es por eso que el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua se complace en facilitarles un mecanismo que, pese a la condición de salubridad que afecta al mundo entero, como lo es la pandemia del COVID, nuestros agremiados puedan recurrir a nosotros como medio donde puedan encontrar herramientas oportunas y eficaces. Y por eso es que toda esta semana hemos contado con profesionales destacados en diferentes materias para ofrecerles a todos nuestros agremiados, y aún más en el marco de los 47 años de aniversario, lo mejor de lo mejor, porque ustedes se lo merecen. Adicionalmente, no solamente hemos tenido esas conferencias esta semana, la próxima semana contaremos con más conferencias de temas sumamente importantes. Pueden acceder a información a ellas en las redes sociales del colegio, igualmente en la página del colegio, para que tengan acceso durante todo el mes de aniversario. A continuación, para dar inicio a la conferencia de hoy, palabras de la licenciada presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua. Hola, buenos días a todos nuestros colegas del Estado Aragua y a todos los agremiados de nuestros colegios federados a nivel nacional. Gracias por estar allí acompañándonos en esta ventanita virtual que hoy nos permite poder interactuar, poder compartir con ustedes como habitualmente lo hacemos. Quiero darle las gracias a la licenciada Gretmar Montero, que el día de hoy nos está de alguna manera haciendo el relevo, al licenciado Margarito May, nuestro secretario de Estudios e Investigaciones, quien no puede acompañarnos el día de hoy. Es importante señalarlo porque he tenido mensajes de solidaridad a nivel nacional de muchos colegas que están al tanto de la situación ocurrida lamentablemente en Aragua, en nuestro querido municipio marebriceño Iragorri, donde hubo el desbordamiento del río Limón en horas del día de ayer. Y bueno, lamentablemente muchas familias aragüeñas se han visto afectadas con sus bienes materiales y eso también de alguna manera nos hace darnos cuenta que se activa la solidaridad, y la solidaridad la tenemos entonces no solamente de parte de los propios aragüeños que estamos acá, que estamos ya haciendo jornadas de recolección de alimentos, jornadas de recolección de insumos, de bienes que pudiéramos entonces nosotros hacer llegar a todas esas personas que quedaron damnificadas lamentablemente y que se vieron tan afectadas por la situación del día de ayer. El licenciado Margarito May vive en el municipio marebriceño Iragorri. El municipio marebriceño Iragorri actualmente, desde las mismas horas de ayer, está sin energía eléctrica, evidentemente sin conectividad, y eso le impedía cumplir su labor al frente de la Secretaría de Estudios e Investigaciones del día de hoy. Sin embargo, como un gran equipo que somos, hemos tratado de incorporar siempre talentos valiosos que pudieran de alguna manera sacar adelante nuestras actividades, porque la función continúa para efectos de nuestro gremio. Ustedes están allí ávidos del conocimiento, ávidos de información técnica. Somos parte de ese gremio organizado que es un referente a nivel nacional, que está buscando mecanismos para poder entonces incorporarse activamente en el desarrollo sostenible del país.
Y aquí estamos, la licenciada Gredmar al frente, Gredmar Montero, quien es además profesora de la Universidad Experimental, en este caso de la UNEFA, un talento que cazamos por allí y que siempre está dispuesta a colaborar también con su gremio, incorporarse activamente a sacar adelante todas y cada una de las actividades que hacemos con toda la mística, con la dedicación y el gran compromiso que asumimos desde un principio. Quiero darles la bienvenida a todos nuestros participantes. Entonces, 25 tenemos actualmente conectados. Sabemos que hay grandes dificultades con el tema de la energía eléctrica. O sea, sabemos que hay grandes dificultades con el tema de la conectividad. Nosotros tenemos muchísimos contadores públicos, por cierto, en el municipio María Briceño Iragorri. Nuestra solidaridad y nuestro abrazo para ustedes. Que sepan que estamos con ustedes y que vamos de una u otra manera a hacernos presentes para poder paliar esta severa situación que estamos afrontando. Aragua se ha visto realmente muy complicada en las últimas horas. Hemos estado lamentablemente en los primeros lugares de esos contagios del COVID. El COVID, debemos tomar todas las precauciones del caso, desde nuestras casas, desde nuestras oficinas, por favor, todas las medidas de bioseguridad para efectos de poder mitigar el riesgo de propagación y contagio de esta enfermedad que ha venido azotando al mundo y que obviamente Venezuela no escapa de esta situación y que se viene a agravar por el hecho de que no tenemos cómo responder satisfactoriamente desde el punto de vista de salud a una gran escala que se puede hacer exponencialmente de propagación del COVID. Así que mucho cuidado, colegas, tomen las previsiones. Estamos trabajando para ustedes, dándoles este tipo de mecanismos, aprovechando las herramientas de la tecnología para poder llegar a ustedes, para poder seguir brindándoles la información y seguir compartiendo con ustedes talento profesional de nuestro gremio que le pueda brindar las herramientas precisamente para ser competitivos en nuestra profesión, para que no se convierta simplemente en un eslogan y en un lema que la actualización profesional es un reto permanente. Ciertamente el venezolano lo asume como un reto permanente y basta ver las conexiones que se hacen en las diversas opciones que se da de formación y vemos la cantidad de contadores públicos que están activos buscando obtener herramientas para precisamente ir perfeccionando sus prácticas profesionales. Queremos entonces darles las mejores energías. Vamos a iniciar nuestra conferencia con un conferencista de lujo, así como han sido todos nuestros panelistas, como los tenemos acostumbrados. Tenemos que trabajar. Aquí estamos con el mejor ánimo para trabajar para ustedes y por ello contamos con una persona que nos va a traer una buena vibra porque él nos acostumbra a eso. No solamente nos trae información que es muy densa, es una información bastante ruda de transmitir, que es la información tributaria, un área inherente de nuestra profesión, como bien lo señaló en el preámbulo Gredmar, de gran importancia, de muy vertiginosos cambios que nos exige estar precisamente atentos a todas esas transformaciones y esos cambios que nos trae, que no nos podemos dejar, no nos podemos quedar relegados y tenemos que estar buscando esa información. Pero él sabe transmitirla de tal manera que nos las hace digerible, nos deja mensajes de reflexión porque no solamente nos transmite su talento profesional y su conocimiento, sino también que nos brinda la oportunidad de apreciar su calidad humana. Carlos Gamero siempre ha estado, siempre es consecuente con el gremio de contadores públicos de Aragua. Para nosotros es un placer siempre destacar su talento. Hoy está acompañándonos. Carlos es contador público, por supuesto, además certificado en normas internacionales de información financiera. Él cuenta con un posgrado como especialista en gerencia fiscal, que lo adquirió en este caso en la Universidad de Carabobo. Es certificado en el programa de formación para profesores del IESA. Es autor del libro Aplicando las normas de información financiera en Venezuela. Además que está certificado, cuenta pues con el certificado internacional como coach profesional de la ACPNL en España. Es autor del libro Solo el cambio puede transformar, y título que me encanta porque se parece a lo que nosotros hemos promovido y lo que hemos propiciado desde Aragua, el cambio y la transformación. No podemos tener resistencia al cambio, precisamente por eso estamos acá.
El COVID nos exige que nos reinventemos, que apliquemos reingeniería, herramientas que teníamos allí que quizás no aprovechábamos al máximo, hoy estamos explotando de gran manera para poder llegar a ustedes, para poder llegar a sus casas y oficinas durante todo este mes aniversario. Carlos, quisiera ver si ya estás con nosotros, creo que sí, quisiera que me compartieran allí la pantalla de Carlos, el video de Carlos, para saber si ya contamos contigo para que compartas, pues, para que inicies este compartir de conocimiento y de saber con nuestros agremiados. Qué placer verte, Carlos, para mí es un gusto. Sabes que más que una presentación formal, para mí es presentar a ese ser humano que tú realmente constituyes para nosotros. Un gran cariño, todo el cariño que te brindamos siempre en Aragua, ese calor. Gremar es parte de ese grupo de participantes que siempre te abrazamos muy fuerte aquí, pero bueno, hoy de una u otra manera nos hacemos presentes. Estás en nuestro mes aniversario, gracias. La Virgen nos va a acompañar, nos va a bendecir. Son momentos difíciles que estamos afrontando en Aragua, en Venezuela y en el mundo en general, pero son momentos también que nos van a permitir renacer, que nos van a permitir finalmente ver la luz después de tanta oscuridad. Carlos, sin más preámbulos, queda para ti el espacio para que compartas con nuestros agremiados. Un gran abrazo. Gracias, gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Sí? Sí, ok, perfecto, muy bien. Gracias, Big Mari, por esa presentación, siempre haciendo cosas increíbles, ¿ok? El gremio de Aragua enfocándose en estos cambios importantes y ayudando a mantener pues, actualizado a todos los colegas y agremiados con temas sumamente interesantes. Las dos ponencias anteriores, bueno, felicitaciones a ambos ponentes. Considero que los que vienen son temas increíbles y bueno, invito a todos a incorporarse. Y bueno, 47 años que estamos cumpliendo en nuestra profesión de la ley, la promulgación de la ley. Y bueno, queremos seguir adelante mostrando lo que realmente somos. Somos la diferencia, ¿ok? Y tenemos que ser diferentes porque el entorno nos lleva a este proceso. Entonces, agradecido por esta oportunidad de compartir nuevamente. Y bueno, aquí estamos para hablar de ese tema que no termina, ¿verdad? De sorprendernos a cada instante y aún más así, poder brindar las herramientas para que todos ustedes, bueno, puedan aplicar este conocimiento. O sea, agradecido de todo corazón y bueno, vamos a comenzar. Ok, vamos a dar inicio. Si me permiten compartir pantalla para la presentación. A ver. Bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy lo hemos denominado tributos al estilo venezolano. La intención del día de hoy es comenzar a desarrollar un esquema interesante donde podamos específicamente reconocer dónde estamos todos inmersos. ¿Ok? ¿Dónde estamos todos inmersos? Bajo la óptica de lo que significa la tributación en Venezuela. Entonces vamos nosotros a enfocarnos en este contexto, ¿verdad? Que quizás nos causa, en algún momento nos causa temor, nos causa
específicamente, bueno, un susto, sobre todo cuando las cosas aparecen de repente, ¿no? Cambios puntuales, además de la situación en la cual estamos viviendo hoy. Entonces, particularmente dentro de esta gama de información que quizás estemos nosotros manifestando, sería interesante saber cómo es ese concepto particular que nos tiene que llevar al cumplimiento y que lógicamente hoy día se hace un poco más difícil bajo el concepto de la pandemia, ¿no? Entonces, quisiera iniciar pues esta conferencia hablando acerca de lo siguiente. Nos estamos enfocando nosotros en, quizás, si usted ve la imagen que está observando en este momento, que está viendo un árbol que no tiene hojas, pero también puede ver un horizonte que está renaciendo. Entonces parece que lo que faltaría es un poco lo que dice la frase, ¿no? Dice, los sueños parecen primero imposibles, luego improbables, y cuando nos comprometemos se vuelven inevitables, ¿ok? La intención es comprometerse para que ese sueño, para que esa meta, para que todo lo que tú quieras desarrollar, lo que anhelas, lo que deseas, pueda ser verdaderamente real en tu vida, pero lógicamente desde tu propia realidad hacia donde tú quieres alcanzar las cosas que quieres lograr, brindar, compartir, ¿ok? Alcanzar tus metas e ir o ver más allá de lo que es evidente. Entonces los invito a que nos comprometamos y a comenzar a ver pues, más allá de lo que estamos observando en este momento. Multiplica entonces tus sueños. ¿Quién eres tú? Es la pregunta. ¿Quién eres tú? Tú eres tus sueños y eres tus miedos. ¿Cuántos sueños tienes? ¿Cuánto es el nivel de temor o miedo que tienes en este momento? Y al dividir, espero que tus sueños sean mayores que tus miedos para que puedas multiplicar por la actitud que debemos tener o que debes tener para seguir adelante. Es un momento de continuar, es momento de seguir, es momento de plantearnos pues, una situación que nos permita guiar nuestro caminar hacia el logro de lo que queremos alcanzar. ¿Okay? Ese es mi mensaje inicial para todos ustedes y espero que los sueños de todos sean alcanzados, pero todo va a depender de cómo nosotros queramos seguir avanzando. Ciertamente que ustedes dirán, oye, profesor, usted está loco, ¿cómo nos dice que pensemos en nuestros sueños, que pensemos en avanzar, que pensemos en una situación positiva, si la situación del entorno nos está afectando? Entonces, cuando tú comienzas a evaluar y tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el entorno? Bueno, comienza a ver el entorno. Este es un entorno que lógicamente no es desde este momento que estamos mirando, que se ha convertido en una situación bien complicada, sobre todo cuando decimos que la inflación se ha experimentado elementos exponenciales, ¿ok? Sigue creciendo el nivel de precios. Acabamos de recibir pues, la publicación de los INPC del mes de julio y haciendo un comparativo entre diciembre y julio, lógicamente se ve, como quien dice, una cantidad que prácticamente es un poco complicado de decirlo con palabras, pero cuando comenzamos a evaluar lo que es el comparativo, el acumulado en 12 meses, estamos hablando de 2.358%, en 7 meses de lo que va del año 2020, estamos hablando de 491, casi 492% de incremento en el índice inflacionario, y que cuando lo promedio entre 7 meses, sacamos ese promedio, nos está dando 70,28. Quiere decir que a pesar de que la situación que se está viendo, que se está viviendo, cuando usted observa los incrementos intermensuales que le dicen que son de 24, 32, 35%, realmente cuando usted lo acumula y saca el promedio, estamos hablando de 70%.
Y la hiperinflación generalmente se considera hiperinflación cuando mes a mes el índice supera 50%. O sea que prácticamente continuamos en este entorno hiperinflacionario. Eso nos lleva a observar otro contexto que considero que está dentro de una gama particular que es constante, que es creciente, que es exponencial, como es la fluctuación cambiaria. Entonces, estamos hablando de dos elementos que sin entrar en el tema impositivo, lógicamente nos están llevando a un concepto de mayor prioridad. Debería ser la prioridad el enfocarse en cómo combatir la hiperinflación y cómo establecer niveles a nivel de tipo de cambio que sean realmente los que nos ayuden a nosotros los venezolanos a mantener una calidad de vida específicamente dentro del contexto del que queremos vivir y del que queremos crear en toda esta situación. Y si lo queremos ver como algo particular, en función de lo que son las medidas y lo que son los esquemas que hemos venido observando, es a través del instituto, del ente específicamente, Banco Central de Venezuela, que hemos observado cómo ese crecimiento en el tipo de cambio ha sido cada vez mucho más alto. Entonces, particularmente decir que en diciembre estábamos en un tipo de cambio de 46.600 y que hoy estemos ya a niveles de 300, casi 370, 380.000 bolívares el tipo de cambio. Es decir, oye, aquí ha pasado algo, aquí ha sucedido algo, no hay controles reales en la economía, a pesar de la libre convertibilidad que establece el convenio cambiario número 1, y a pesar de ese concepto de la libre oferta y demanda que se maneja a través de las mesas de cambio. Pero cuando nosotros vemos las estadísticas un poco macroeconómicas, vemos por qué razón los tributos se convierten en un elemento sustancial para que en este caso el gobierno o el Estado, en función de ese concepto constitucional de cubrir, ¿verdad?, con las necesidades o con las cargas públicas, estemos en esta situación. Si lo observamos, bueno, la hiperinflación continúa, el crecimiento continuo de la liquidez monetaria tiene un impacto, pero también las reservas internacionales tienden a disminuir. Vemos cómo el tipo de cambio en el año 2018 estaba a niveles de 638 y de repente en el 2019 subió a 46.620, como el salario mínimo particularmente estuvo en 4.950 bolívares y de repente no, el concepto de la hiperinflación llevó a niveles de 300.000 bolívares en el año 2019. Bien, pero a pesar de todo, que es el contexto donde queremos entrar, la situación particular de lo que son los niveles de producción petrolera disminuyeron, a pesar de que durante esos años el precio del barril de petróleo estuvo alrededor de 60 dólares el barril. Bien, pero observando la situación 2020, sobre todo con esta situación particular que estamos viviendo, vemos cómo las reservas internacionales siguen disminuyendo, observamos cómo los niveles de indicadores de inflación siguen incrementándose, cómo la liquidez tiene un crecimiento continuo, la liquidez monetaria, cómo el petro, que está anclado, inicialmente estuvo anclado al barril de petróleo y ahora, de acuerdo a unas estadísticas y el libro, específicamente el libro blanco, asociado a esto, dice que está anclado al valor de todos los minerales que están en el subsuelo del territorio nacional. Entonces hay un incremento, pero es que está anclado a un valor de 60, pero si el tipo de cambio sigue creciendo, por supuesto el petro continuará creciendo. Al final de cuentas, ya usted conoce cuál es la realidad de esta situación, cuando el tipo de cambio pasa de 46 a 355, más o menos, 360.000, y creciendo, ¿no?, constantemente. La unidad tributaria este año es de 1.500 bolívares. Esto lo indico porque, bueno, sabemos que
para el mes de septiembre hay un compromiso, el mes de octubre hay un compromiso, y en el mes de noviembre hay un compromiso con el impuesto a los grandes patrimonios, y por supuesto se tiene que utilizar la unidad tributaria que esté vigente para este momento. Lo que impacta en todo caso es cómo el nivel de precios de barril de petróleo estuvo alto y hoy día prácticamente está muy por debajo de lo que se esperaba. Y eso hace que los ingresos, por supuesto, que tienen que entrar en las arcas nacionales disminuyan, y necesariamente hay que ir, o el Estado, o en este sentido, o el gobierno en este sentido, tiene que ir ¿a dónde? A la búsqueda de recaudar más por distintas vías. Y allí es donde entra todo este contexto de tributos. Pues, ¿cuántos tributos? ¿Cuál es la carga? Pregúntate en este momento, ¿cuál es la carga tributaria que tiene tu empresa hoy día? ¿Y cuánto significa eso en función del flujo de caja que lamentablemente bajo esta situación muchas empresas han tenido que mermar, o han tenido que mermar? Hay otras que han continuado, pero sin embargo el impacto de la carga sobre el flujo de caja es sumamente alto. Entonces, bajo esta figura de estadísticas, bueno, además de todo ese concepto estadístico que traemos, que si nos vamos a años anteriores, tal vez nos da una gráfica un poco complicada en este contexto volátil que estamos viviendo. Bueno, se nos presentó este año 2020 algo que se ha denominado pandemia con tiempos de COVID-19, y que necesariamente las empresas tienen que enfocarse en un nuevo modelo de negocio. Sin embargo, vuelvo a insistir en la línea de tiempo. La línea de tiempo dice, bueno, que pasado, presente y futuro. La pregunta es, ¿qué pasa con la empresa, o qué pasó con la empresa, o cómo estaba la empresa en inicios del año 2019? ¿Cómo está la empresa después de 6 meses de pandemia? Y cómo esto impacta en la gestión de negocios, por supuesto, en la creación de un nuevo modelo de negocio, en identificar la incertidumbre, en valorar cuál es el impacto que puede tener esto para las empresas, en el concepto de establecer iniciativas estratégicas que nos permitan hacer seguimiento constante, y qué va a pasar con el capital humano que particularmente tiene o desarrolla las funciones en la organización. Entonces ahora, por supuesto, estamos hablando de que hay que generar más liderazgo, sobre todo disruptivo, generar el compromiso, tal como lo decía al principio de la ponencia, y lógicamente el otro elemento está asociado al teletrabajo. ¿Ok? Estamos trabajando desde casa, ustedes ahorita están desde su casa, algunos desde su casa, otros desde su oficina. En esta semana pues que han abierto para esta liberación, pero particularmente estamos trabajando en este contexto virtual. Bien, eso por supuesto presume dentro de todos los contextos generales que podemos evaluar riesgo, ¿ok? Y tal como lo establece el Instituto de Auditores Internos, dice que el riesgo es un evento actual o potencial que podría afectar el logro de los objetivos estratégicos y financieros de la organización, pudiendo a su vez presentar una incidencia significativa en el rendimiento de la misma. Entonces, el rendimiento de las empresas hoy día ha mermado, por supuesto, su esquema logístico, su esquema administrativo, su esquema financiero, tiene una disminución específica, lo que debería ir en merma también de esa recaudación por parte de los organismos, los entes específicos, porque las ventas o no se están haciendo, o se están haciendo y lógicamente los niveles no están en crecimiento, porque particularmente el costo asociado a la generación del ingreso también está en crecimiento. Entonces va a depender de las estrategias que se apliquen a partir de ahora. Y en materia tributaria mucho más todavía. Entonces, ¿qué es la empresa? ¿Okay? Bajo el enfoque general de lo que les quiero dar a entender a ustedes que están allí y que están muy preocupados por la gestión tributaria que se está manejando. Bueno, que la empresa particularmente es esto que está acá. La empresa son procesos. La empresa son procesos operativos, administrativos, contables y por supuesto tributarios.
el control interno, o sea, la importancia del control interno nos tiene que llevar desde los procesos operativos, específicamente a obtención de la evidencia comprobatoria, porque al final de cuentas, lo más importante, sobre todo para el Fisco Nacional, es que usted pueda evidenciar el cumplimiento. Si usted no puede evidenciar el cumplimiento, por supuesto que vamos a llegar a niveles de sanción, a niveles de multa y algo que, bueno, al final de la presentación yo les voy a mostrar. Pero, ¿qué sucede? Particularmente mi contabilidad tiene que ser la imagen fiel de negocio. Y como imagen fiel de negocio, lógicamente, todo lo que esté dentro de mi esquema contable debe coincidir con lo que fue mi proceso operativo a nivel logístico de ventas, compras, y que lógicamente vamos a llevarlo a nivel de proceso de facturación, entradas, salidas de inventario, y que tiene que llevarse en función del cumplimiento de deberes formales, de acuerdo a lo que establecen las leyes, los reglamentos, y por supuesto las providencias que pareciera que tuvieran un nivel de preponderancia mayor que los reglamentos. Ahora, ¿qué debes hacer? Bueno, la palabra mágica, ¿ok? Nosotros como contadores, como administradores, como gestionadores, específicamente de la salud financiera de la empresa, de manejar o controlar el proceso administrativo. Entonces tenemos que hacer seguimiento constante a todos estos procesos. Entonces, me pregunto yo en este contexto, ¿qué ha sucedido en estos 6 meses en materia de evidencias en función de las ventas? Si se han realizado las ventas, qué pasa con los procesos de reestructuración que quizás se estén realizando y cómo esto puede impactar tanto financieramente y tributariamente a la empresa. ¿Ok? Sobre todo en todos los contextos, laboral también, ¿no? Administrativo, financiero, o sea, ¿qué estamos dejando como evidencia comprobatoria? Porque cuando esto termine, esperemos que sea pronto, y esa es la esperanza de muchos, la pregunta es, cuando voltemos hacia atrás, si tenemos a la mano todo aquello que nos permita evidenciar las operaciones del negocio. Recuerde que cuando nosotros hablamos de lo que es nuestro esquema general en función de relación jurídica tributaria, hay un sujeto activo, que en este caso está representado por el CENIAT, y todos los organismos recaudadores a nivel nacional, y el sujeto pasivo, que lógicamente es el contribuyente, tenga la calificación que tenga, ordinario, especial, formal, como usted lo haya sido calificado en este concepto. La ley es clara. En esa relación tributaria, el Estado, por vía del CENIAT como ente autónomo, va hacia la recaudación en función de lo que establezca la ley. Y la ley lo que dice, bueno, mira, la ley establece los hechos imponibles. Si tú incurriste en el hecho imponible, ya tienes que cumplir con algo que se llama obligación tributaria, porque incurriste en un hecho tipificado en la ley. Y como ya incurriste, lógicamente, dime cuánto fue lo que vendiste, cuánto fue tu enriquecimiento, cuánto fue tu utilidad neta, cuánto es el valor específicamente de tu patrimonio, de tus activos, específicamente ¿para qué? Para establecer la base imponible donde aplicaremos la alícuota correspondiente. Entonces, cuando comenzamos a ver las alícuotas que tienes que aplicar, no solamente a nivel de impuestos nacionales, sino de impuestos municipales o de impuestos estadales que estén asociados quizás a una tasa, entonces específicamente ahí comienza a evaluarse la carga. La carga para unas empresas puede ser una, para otras es distinta, porque de repente está asociado quizás a un sector específico de la economía, como es el sector turismo, o como es el sector telecomunicaciones. Entonces, por supuesto, de repente hay otro tipo de impuestos asociados a ese sector específicamente. Desde que nosotros particularmente, bueno, desde que yo comencé, por supuesto, a dictar cursos en esta materia, siempre se ha hablado de algo que se llama Plan Evasión Cero. Plan Evasión Cero
Ya no se escucha tanto el plan evasión cero, se escucha una frase mucho más fea que decir evasión. Pero ante ese plan evasión cero del cual estamos hablando hace mucho tiempo, la pregunta es ¿qué ha hecho el contribuyente y qué hemos hecho nosotros como asesores en este sentido? ¿Cómo hemos asesorado a nuestros clientes? ¿Cómo nuestros clientes nos han percibido en este proceso de asesoría tributaria? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de esto, yo digo dos conceptos importantes que usted tiene que anotar por ahí. El primero está en el concepto del control fiscal. Control fiscal específicamente está plasmado en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario. No lo deje perder, anótelo. 155 del Código Orgánico Tributario. Ahora, más allá de eso, específicamente, esos serían nuestros objetivos tributarios, está planteado el concepto de la contabilidad. ¿Cómo está tu contabilidad y cómo tu contabilidad representa específicamente acciones contundentes para poder defenderte ante las actuaciones de los funcionarios? O sea, porque acuérdate que cuando hablamos del artículo 88, también anota el artículo 88 de la ley de impuestos sobre la renta, te habla de que se deben realizar registros contables de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela, que esos libros tienen y sus soportes deben constituir medios integrados de control y comprobación, y que además de eso, bueno, por supuesto que cuando sean solicitados debes exhibirlos a los funcionarios competentes. Más allá de eso, te está diciendo, bueno, que puedes adoptar normas expresas de contabilidad que con este fin se establezcan y ya, bueno, estamos haciendo referencia al contexto de cuáles son las normas contables que se aplican en Venezuela y la BA-BENIC número 8 te lo establece claramente. El NIC plenas, NIC para pymes y BA-BENIC serían los elementos particulares ya para darle formalidad a este criterio. Ahora, más allá de eso, toda esa información en esta escalera que vamos subiendo, te tiene que decir, bueno, debe haber evidencia comprobatoria a fin de demostrar el debido cumplimiento tributario, Entonces tenemos que centrarnos en ese concepto que está allí. Ahora, ¿qué pasa si no cumplo? Es la pregunta, ¿qué pasa si no cumplo? Bueno, si no cumple, lógicamente, va a haber elementos asociados, porque el Código Orgánico Tributario te está diciendo, mira, tienes que llevar registros contables y todos los demás registros especiales. O sea, no es solamente el libro diario, el libro mayor, ¿ok? Llevar la contabilidad, no, tienes otros libros asociados a esto y tienen que estar, como quien dice, en el establecimiento permanentemente. Otro elemento está asociado a algo que particularmente es preocupante en estas condiciones que estamos viviendo ahorita, en función del deber de emitir, entregar o exigir facturas u otros documentos. O sea, realmente las empresas hoy están emitiendo documentos para cubrir sus ventas. Los proveedores están entregando facturas para específicamente tú puedas cubrir tus costos, tus gastos y poder llevarlo, lógicamente, a tu contabilidad. Entonces, tenemos allí elementos asociados. Otro está asociado a las declaraciones. Entonces, la pregunta es, sí, hay un calendario, el calendario, de hecho, lo acaban de cambiar de semanal a quincenal, y necesariamente la pregunta es, ¿cuándo declarar? Bueno, tienes un número de RIC y debes cumplir con las declaraciones de acuerdo a tu número de RIC si eres contribuyente especial. Y seguir los parámetros, si no eres contribuyente especial, seguir los parámetros que vienes siguiendo desde hace mucho tiempo. Ahora, comunicaciones, ¿qué significa? Bueno, que todo aquello que implique una desviación, ¿ok? Una limitación en el cumplimiento, tiene que ser comunicado, ¿ok? O sea, si yo en este caso tengo una situación con el portal, que es lo que más se ha escuchado, necesariamente yo tengo que comunicar que yo sí hice la declaración, pero mira, el portal me arrojó estos errores y yo tengo que comunicar. Yo debo crear el file o el archivo de evidencias comprobatorias para decir, mira, no es que no quise declarar, yo hice lo posible por declarar, pero el portal, oye, tiene esta situación.
y buscarle la solución, ¿dónde? En el lugar que tiene que ser. ¿Ok? Hay que comunicar ante el SENIAT y decir, bueno, ¿qué solución me ofreces tú en esta situación? ¿Ok? Es particularmente eso. Y otro elemento importante es el que tiene que ver con las inscripciones. O sea, usted tiene un RIF, usted tiene inscripción en distintos organismos, Seguro Social, INSES, FAO, y bueno, todos esos organismos que están asociados a nivel de empresa, el RUCDAE, que es un concepto particular de la ley de precios acordados y la ley de precios justos anteriores. Entonces, bajo esa figura, usted tiene aquí ya una escalera de cumplimiento. Si usted tiene esta escalera de cumplimiento, usted lo que dice es, bueno, mire, ¿cuáles son los artículos o las bases legales donde puedo observar los objetivos tributarios a cumplir? Ahí está. Artículo 155 del COP, artículo 88 en función de la contabilidad. Entonces, la contabilidad se convierte en algo sumamente importante y por eso el contador tiene que ser más expedito, más profesional, tener más criterio a la hora de reflejar los saldos en la contabilidad. ¿Okay? O sea, ser más analítico, aplicar más análisis financiero en este sentido. Esto, lógicamente, ¿dónde está contenido el concepto del cumplimiento? Quise en una sola diapositiva mostrar lo que es el concepto particular de lo que son los lineamientos legales en materia tributaria que son necesarios. Están las gacetas oficiales. ¿Bien? Posteriormente, usted podrá tener esta grabación, usted podrá ver, lógicamente, con más calma cuáles son las gacetas oficiales. Pero es importante que usted sepa que esto ya está publicado y si está publicado, lógicamente, aplica para todos. Hay un concepto de generalidad asociada en este sentido. Entonces tenemos dos columnas vertebrales, una columna que es la ley de impuestos sobre la renta y todo lo que implica la ley de impuestos sobre la renta. Tenemos otra columna vertebral que es la ley de impuestos al valor agregado, que particularmente es al que más le tememos, que es de carácter mensual. Entonces hemos tenido esa situación de lo semanal, ahora lo quincenal y eres contribuyente. Entonces el Código Orgánico Tributario establece para los contribuyentes especiales unas condiciones, oye, que son bien fuertes y el cumplimiento tiene que darse. Entonces aquí tenemos prácticamente todos nuestros esquemas, el Código Orgánico está reciente en el mes de enero, se hizo la publicación, que comenzó a regir a partir de abril, y la ley de impuestos al valor agregado, también tenemos acá que se hizo una reforma interesante, ya vamos a comentar de algún concepto particular que fue la reforma de la ley de impuestos al valor agregado. Los reglamentos los han específicamente, los han olvidado, los han dejado en el tiempo. Fíjense ustedes que los reglamentos son de 1999, 1997, el 2003, el de impuestos sobre la renta, y las providencias han tenido mayor preponderancia, el caso de las 0141, que todavía estamos en ese esquema de las máquinas fiscales, los dispositivos, una providencia que hoy ha causado, como quien dice, la habíamos dejado en el tiempo, pero hoy tiene mayor preponderancia, que es la 0071, porque es la que establece cómo facturar, y bueno, los conceptos particulares a nivel de retención de impuestos sobre la renta y de impuesto al valor agregado en materia de lo que es el XML y lo que es el TXT, para poder enterar las retenciones que se han realizado. ¿Ok? Eso es importantísimo que usted sepa que la falta de enteramiento, específicamente, se incurre en algo que se denomina defraudación fiscal, el no enterar los anticipos correspondientes a los tributos. Eso también es parte de esta situación. Entonces, ante esta realidad tributaria que usted, que yo y que todos específicamente estamos desarrollando o viviendo, entonces es necesario aplicar o hacer una planificación tributaria. O sea, ¿cuál es el concepto de cuáles son conocer las bases legales, las bases tributarias, establecer qué pasa con la unidad tributaria, cuál es la que vamos a utilizar, cuál es la que está vigente, si realmente la unidad tributaria va a servir para algún contexto en el tiempo, y de hecho sí, o sea, porque vemos los incrementos,
pero que ha sido cambiada su cualidad de aplicación en el Código Orgánico Tributario, ya lo vamos a ver más adelante. El IGTF, como parte de este contexto, forma parte también de ese contexto de leyes tributarias que ha venido a incorporarse como parte de esa carga en el contexto de los negocios. Y por supuesto, los criterios. Entonces, los criterios tributarios tenemos que manejarlos específicamente con conocimiento legal. Conocimiento legal. ¿Cuánto conoce usted la ley? ¿Cuánto conoce usted los criterios? ¿Qué ha pasado en los procesos de fiscalización que han ocurrido en el tiempo? Y yo les voy a, por supuesto, sugerir que necesariamente hay dos tipos de análisis, un análisis NIF y un análisis financiero. El análisis NIF es el que tiene que ver con esa valoración posterior asociada a cada partida de balance, y hay que hacer esos análisis a pesar de que, bueno, no nos guste, porque es tedioso, porque es muy complicado, porque no las entendemos, pero entiendo que es necesario pasar de la valoración inicial a la valoración posterior, y que además de eso se realice un análisis financiero, porque para eso es que usted, lógicamente, tiene el conocimiento para garantizar y observar cómo está la salud financiera de la empresa. Y comenzar a establecer los enfoques tributarios de forma escrita, o sea, cuáles son las políticas contables, cuáles son las políticas en materia de tributos, o sea, qué es lo que debimos haber hecho en función de cada uno de los impuestos una vez que fueron reformados o salieron en Gaceta. ¿Cuál es esa pauta administrativa de planificación que tenemos que hacer constantemente? Importante es. Por supuesto, viéndolo rápidamente, sabemos que la ley de impuestos sobre la renta, por supuesto, grava el enriquecimiento anual, neto y disponible. Está establecido en el artículo número 5 de la ley, y que la alícuota mayor, no, en este caso la tarifa asociada está entre 15, 22 y 34%, pero pareciera que en los últimos años, con estos incrementos y con una unidad tributaria tan bajita, prácticamente la gran mayoría de las empresas está trabajando o se les está gravando con el 34% asociado. Por supuesto, hay un concepto de declaración electrónica establecido en la Providencia 103. Este contexto de impuestos sobre la renta también está asociado a lo que es la parte de tributos en materia de retenciones. Bien, la unidad tributaria, por supuesto, me va a ayudar a evaluar lo que es el concepto del cuadro de retenciones, a actualizarlo en materia de lo que es la alícuota y los pagos mayores. Y particularmente la Providencia 0095 es la que me está diciendo a mí, bueno, mira, tienes que utilizar un archivo XML a nivel electrónico para poder transmitir o enterar este proceso. ¿Okay? No olvidemos también que es necesario que los trabajadores tengan a la mano su planilla de ARI, y hoy, bueno, por supuesto, con una unidad tributaria tan bajita, lo que es el desgravamen único se nos complica, y tendríamos que comenzar a evaluar la aplicación desde hace rato ya, de hecho, de los desgravámenes adicionales para no tener un impacto tan fuerte en esta materia. La ley de impuesto al valor agregado, ¿verdad?, se creó en función de establecer un impuesto que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes. Hoy día, particularmente, las alícuotas están en el orden del 16%, ya establecido legalmente, porque se había realizado una situación en el año 2018, con el contexto de la emergencia económica, de incrementar la alícuota del 12 al 16% de manera temporal, pero ya para la reforma que se realizó en el mes de enero, ya queda, como que dice, clarificado que la alícuota general será del 16% en adelante. Y la alícuota asociada a lo que es el gravamen particular, una alícuota reducida para ciertos esquemas particulares, será la del 8% en este sentido. La declaración electrónica se tiene que hacer de acuerdo a la Providencia Administrativa 104, y por supuesto, bueno, dependemos de que el portal nos permita realizar estas operaciones.
Igualmente, como la ley de impuestos sobre la renta, entonces tenemos, en materia de retenciones, tenemos una providencia administrativa que es la 0049, que particularmente aplica a quien, a sujetos pasivos especiales, que de acuerdo con la providencia 0685, son todos aquellos que han sido designados mediante comunicado porque se les ha verificado que han superado, ¿verdad? O han tenido ingresos brutos iguales o superiores a 30.000 unidades tributarias. Para ello se aplica, por supuesto, una retención del 75% en la mayoría de los casos, pero por supuesto tienes que verificarlo en el portal del CENIAT. Bien, entonces en el momento del abono en cuenta, que es lo que ocurre primero, se debe hacer la retención. Y una vez que tengas todas tus retenciones realizadas, recuerda que tienes que llevar tu proceso contable bien específico en cada cuenta. Entonces tienes específicamente que hacer el archivo XT y declarar de acuerdo al calendario de contribuyentes especiales. En el año 98, entonces se presentó esta situación, la providencia administrativa 0128 establecía pues que de manera temporal se iba a establecer periodos semanales. De hecho, bueno, el calendario del año 2019 y el del 2020 se maneja prácticamente igual bajo los criterios semanales hasta el día o precisamente hasta que se tomó la decisión recientemente de que esos anticipos, tanto de impuestos sobre la renta, como las declaraciones de IVA, como los anticipos de IVA, particularmente, se comiencen a realizar a partir del mes de septiembre de manera quincenal. Entonces, la providencia administrativa 0057 está calientica, del 27 de agosto del 2020, entonces nos muestra cómo debe ser el proceso de declaración, pasándolo de periodos semanales a periodos quincenales, en función de ayudar a los empresarios, porque, bueno, tiene un impacto en el flujo de caja semanal. O sea, creo que la medida pudo haberse hecho con mucha más anterioridad a la que se hizo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos otra situación de cumplimiento a partir del mes de septiembre, lo que resta del año. Hablando entonces de lo que es el régimen de facturación, sabemos que la providencia administrativa 0071 nos muestra pues todos aquellos conceptos a nivel de requisitos, cómo deben ser las facturas. Por eso hacemos un proceso de checklist tomando en cuenta el artículo 13. El artículo 13 de la providencia administrativa 0071 en adelante establece cuáles son los requisitos para cada tipo de factura, si es factura manual, si es factura forma libre, si es factura específicamente, si son comprobantes. Para el contexto general de lo que estamos desarrollando, entonces se establece un concepto de verificación, de chequeo, y ese chequeo particularmente nos va a decir, bueno, si es fidedigna o no la factura. Esto nos lleva a otro nivel donde tenemos que establecer si es deducible el gasto a nivel de impuestos sobre la renta, si la factura cumple, lógicamente habrá deducibilidad, o si se puede aprovechar el crédito fiscal. Y lógicamente que hay una connotación importante para que la tomen en cuenta, que el crédito fiscal podrá específicamente utilizarse siempre y cuando, primero, que la factura cumpla con todos los requisitos asociados. Pero más allá de eso, tenemos otro elemento, es que si en esa cadena de comercialización quien me ha vendido no ha declarado ese IVA correspondiente, por supuesto yo pierdo. Desde el punto del criterio del funcionario, se supone que debió haber existido una recaudación previa para que yo, que tengo esa factura en mi poder, factura de compra, yo pueda aprovecharme de eso. Entonces, aquí la evidencia tiene que ir un poco más allá y el control interno nos tiene que llevar a concretar con nuestros proveedores específicamente el elemento de reconocer, que ellos nos indiquen, nuestros proveedores, de qué manera están cumpliendo con las obligaciones tributarias para que nosotros podamos
también obtener el beneficio. Entonces, la reforma que se realizó en el mes de enero, hablando un poco del hecho particular de las criptomonedas o criptoactivos soberanos que comenzaron a establecerse como un criterio contable, en principio, de acuerdo a lo que establecía la Superintendencia de Criptoactivos, y que posteriormente la Federación en ese trabajo conjunto emitió la BA-BENIC número 12. Se supone que si tienes criptoactivos, lógicamente deberías mostrar esos criptoactivos, particularmente en el estado financiero. Paralelamente, en la reforma del IVA se establece, ¿verdad?, que las facturas en el caso de operaciones pagadas en moneda extranjera, criptomonedas o criptoactivos sujetas a la alícuota adicional del IVA deben indicar la moneda o criptoactivo en la que fue cancelada. O sea, pagaste con criptomonedas, se tiene que indicar. Más o menos el caso pudiera ser así. Si pagas en soberano, no hay problema porque estás utilizando la moneda de circulación legal asociada. Ya pagar, te generan tu factura, debe tener allí un valor. Vamos a suponer que es el mismo valor de 10.687.000 y que el valor del petro es 58.82, tal como lo pudiera tener la página de la superintendencia, de la SUNACRIF. En este sentido, podemos decir que, bueno, que pagó con un petro. Ese petro, para el momento en que se pagó, estaba en 181.600 bolívares. Cuando multiplico, lógicamente, 181, 58 por 181, me dan los mismos 10.687.000. Como pagué con petro, entonces debo indicar en la factura la moneda o criptoactivo en que fue pagada la operación con su equivalente en bolívares. O sea, si pago en soberano o pago en criptoactivo soberano, no debería haber problema de ningún tipo. ¿Okay? No pasa absolutamente nada, pero igualito, como estoy pagando con criptoactivo soberano, debo indicar en la factura cuánto es el valor del criptoactivo, a qué valor específicamente estaba asociado el criptoactivo y cuánto es su valor en bolívares, porque yo tengo que manejar mi contabilidad es en bolívares, que es la moneda de circulación legal. Solo si, ¿verdad?, establece la BA-BENIC número 12, si me lo exige algún ente específico, yo debería presentar mis estados financieros en criptoactivos soberanos. ¿Ok? Hasta ahí quedó la conclusión con la BA-BENIC número 12. Ahora, si yo pago con divisas, entonces queda acá, como que dice, en el aire, porque todavía no se ha establecido, quedó garantizado en esta reforma del IVA, que primero, si aplicas o pagas con divisas, sea la divisa que sea, indistintamente la denominación que sea, tú tendrás que pagar, en todo caso, una sobretasa que todavía no está definida. Solamente existe un rango entre el 5% y el 25%. Entonces, si tú tienes ese rango, que todavía aún no se define qué productos van al 5%, que otros pudieran ir más a mayor alícuota, específicamente una situación pudiera ser esta. Mira, los mismos 10 millones que representan 58 dólares, si pagaste con dólares, por supuesto yo debo indicar en la factura que fueron 58 dólares, que hay un IVA asociado a esos 58 dólares y indicar cuánto es el valor total, para luego indicar en la factura cuánto es el tipo de cambio al cual está asociado ese pago en divisas. Pero cuando se establezca, lógicamente, una reglamentación que indique cuál es la tasa, que solamente conocemos que es 5% o hasta 25%, pudiera existir una sobretasa o, digamos, en todo caso, un impuesto o una tasa sobre los pagos con monedas distintas a bolívares y a criptoactivos soberanos. Esta es la situación. Todavía eso no está vigente, o sea, está vigente en la Gaceta del IVA, mas no está reglamentado. Faltaría la reglamentación de la sobretasa. Eso es lo que quiero decir. También, además del concepto de las leyes, y usted dirá, oye, hay más, claro, hay más, hay leyes de carácter tributario, usted lo está viviendo todos los días,
en todos los portales hemos observado que ha habido dificultad de ingresar, de acceder, pero bueno, usted con ese empeño, ese compromiso que tiene como contador, usted logra lo imposible en su dedicación constante. Entonces, por supuesto que hay otras leyes. Tenemos el impuesto a las transacciones financieras, que particularmente desde el año 2018, la alícuota que era del 0,75, posteriormente pasó a 1% y actualmente está en 2%, es esa alícuota que aplica o esa retención que realiza las entidades bancarias cuando usted realiza un pago a través de intermediación bancaria. Ahora, ¿qué pasa? Dice acá, cuando se realicen pagos o compensaciones sin intermediación bancaria, el contribuyente especial está obligado a presentar declaración y pagar el tributo. ¿Ve? Ahí les dejo ese pequeño detalle, porque hoy día quizás las transacciones bancarias han mermado el 70% quizás de las operaciones que se estén realizando a nivel de transacciones comerciales, se está pagando en divisas y bueno, eso tiene una connotación. Otro concepto es, bueno, que no es deducible de impuesto sobre la renta. Otros conceptos importantes a nivel de leyes es la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, que en principio, por supuesto, era bien interesante su aplicación, porque permitía, en todo caso, realizar inversiones en materia tecnológica, en materia de inversión tecnológica, en materia de adiestramiento y formación en función de las competencias de los trabajadores, y eso lógicamente hasta ahí quedó. Y se crea el FONACYT como organismo recaudador, ¿bien? Para nosotros, para aquellas empresas que generan más de 100.000 unidades tributarias de ingresos brutos anuales, por supuesto que van a tener esta connotación. Entonces, eso, más allá de eso, dice, todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados, que en este caso es el FONACYT, ¿okay? Sobre los ingresos brutos anuales declarados en el impuesto sobre la renta. Otro concepto adicional, que en este caso ya no es sobre los ingresos brutos, sino sobre la utilidad neta o ganancia contable anual, cuando se superen las 20.000 unidades tributarias, es lo que establece el tributo en el concepto de la Ley Orgánica del Deporte, 1%. Entonces, si usted comienza a sumar 34, 16, el 2%, más 0,5, más 1%, usted ya va obteniendo más o menos cuál es la carga tributaria que se está observando. Por supuesto, también este Fondo Nacional del Deporte solicita en su reglamento que se realice una declaración estimada del 0,25 de la utilidad neta o ganancia contable del ejercicio económico del año inmediatamente anterior. Y bueno, ahí también está ese contexto. Ahí lo tienen, Gaceta 39741. Ley Orgánica de Drogas, bueno, por supuesto que acá hay que evaluar, ¿no? Un poco el concepto de lo que puede ser una empresa hoy día, si tiene más de 50 trabajadores, está obligada, pues, en este sentido, a aportar, a hacer un aporte del 1% sobre las ganancias, utilidades de las operaciones, y por supuesto se crea el Fondo Nacional Antidroga, además de otras acciones que se tienen que hacer para minimizar, pues, el uso de este tipo de sustancias. Entonces, bajo esta figura, agregue más a la carga tributaria el 1% si en su empresa hay más de 50 trabajadores. Y por supuesto, un impuesto que lógicamente nos tiene de cabeza en este contexto particular es, bueno, el impuesto a los grandes patrimonios, que tiene un año, ya cumplió su año, ¿verdad? En Gaceta Oficial 41696 del 16 de agosto del 2019, entonces ya establece que los sujetos pasivos especiales que generen, ¿verdad? O que tengan un patrimonio neto igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, por supuesto deben cumplir con el enteramiento
del 0,25, ¿ok? Sobre el patrimonio neto. ¿Ok? Entonces, tenemos acá una situación particular porque también existe un rango específico de aplicación, y entonces bajo esa figura que tenemos en este sentido, hay otra carga, pero esta carga es mucho más fuerte. ¿Por qué razón? Porque esta carga está directamente vinculada a la propiedad. O sea, ¿cuál es el patrimonio? Ah, bueno, yo tengo activos corrientes, usted tiene activos corrientes, pasivos corrientes, entonces usted va a tener, como quien dice, esa vinculación cuando usted diga, bueno, mira, aquí tengo mis activos, resto mis pasivos. El neto particular es el patrimonio neto. Para efectos de la ley, patrimonio neto es restar a los activos corrientes y no corrientes, los pasivos corrientes y no corrientes. ¿Bien? Y ese es mi patrimonio neto, no como lo entendemos nosotros, que nuestro patrimonio, lógicamente, es capital social, utilidades, reserva legal. O sea, ese es otro esquema. Entonces, bajo esa figura que nosotros estamos evaluando, también me vuelvo a decir que no es deducible de impuestos sobre la renta y que se causa, esto no es por periodos, es porque hay una causación el 30 de septiembre de cada año. Muchos preguntaban por allí pues, en las redes sociales, ¿y qué pasa si mi ejercicio es irregular? No tiene que ver con los ejercicios regulares o irregulares. Esto es de causación inmediata. ¿Okay? El 30 de septiembre usted genera una fotografía de lo que es la situación de su patrimonio neto en esa fecha, y en función de eso usted tendrá que ubicar los valores, ¿ok? Asociados, o los valores, llamemos los valores atribuibles a los activos que usted tenga en este caso, y por supuesto asociar pues, cuál es el valor al 30 de septiembre. Se declara. ¿Cuándo se declara? El calendario de contribuyentes especiales lo establece específicamente cuándo se tiene que declarar, cuánto es el número de RIC y la fecha específica también. Hay una confusión por como aparece en la Gaceta Oficial esta situación, pero se entiende que posiblemente, como usted lo sabe, tiene fecha de declaración en cierto término y por supuesto tiene que haber un espacio para que usted lo pague, que no puede declarar y pagar inmediatamente. O sea, solamente con el hecho de cargar la información ya es un tiempo importante, más el hecho particular de que tiene que saber cuánto es el monto para generar cheque de gerencia y cómo estamos nosotros en esta situación, ¿verdad? Entonces, podemos trabajar, ¿no? Desde el punto de vista, desde mi criterio, lo más sano sería hacer la consulta correspondiente, porque usted como contribuyente tiene derecho a consultar para ver cuál es el criterio de la administración tributaria en esta materia, pero lo más lógico, viéndolo específicamente asociado, es que usted declare ese día y que el sistema le dé una fecha de cancelación. Bien, particularmente si lo vemos al punto de vista de que sea un rango, ahí es donde viene la otra parte, si lo vemos como un rango, no, mira, le toca, no lo dice de esa manera. O sea, cuando usted lo ve así, no lo dice de esa manera. El calendario siempre ha dicho, si su RIC termina en tal número, le corresponde tal fecha para declarar. Que el portal le genere una fecha de pago ya es otro concepto, ¿verdad? Sí, me están diciendo acá, bueno, ¿por qué salen dos fechas? Sí, salen dos fechas, específicamente porque tengo el número 1 y tengo el número 2 y me toca, al número 1 le toca declarar en la fecha correspondiente y al número 2 le toca declarar en la otra fecha, ¿ok? Viéndolo, si lo vemos de esa manera. Si lo ve como un rango, usted dice, bueno, pero es que tengo chance de pagar hasta noviembre. No lo dice, la normativa no lo dice. O sea, tengo que cumplir. Hay un concepto de cumplimiento en un rango de octubre y noviembre, pero el número de RIC es el que indica cuándo debe hacerse la declaración. La declaración. ¿Ok? El pago será posterior a la declaración. Bien, entonces ante este contexto particular de la carga tributaria que tenemos todos y lo que se tiene que observar, entonces tengo que establecer que hay que comenzar a correr. O sea, yo hablé de la planificación tributaria y si usted tiene conceptos en la planificación tributaria correspondiente,
es importantísimo, sumamente importante que usted entienda, que para cada tributo hay que hacer un proceso de planificación. Entonces, si ya me dijeron que ya es semanal, ya no es semanal, sino quincenal, entonces tengo que adaptar mi operación a quincenal, evaluar la posibilidad de que, el riesgo asociado, y tal como lo dije al principio, donde particularmente esto procede, porque quizás el portal pueda generar algún error. Entonces tenemos ahí que comenzar a tomar las previsiones correspondientes. Deje evidencia de todo. ¿Qué es lo que trae usted de las operaciones anteriores? ¿Recuerdan ustedes que, oye, que no me trae los créditos acumulados? Entonces, trate entonces de evaluar, realice sus análisis, verifique cómo está su situación particular hasta la última semana que usted declaró y cómo va a ser el comienzo del contexto quincenal. Recuerda entonces, si vamos a procesos de evaluación inmediata, que usted tiene que tener su cartelera fiscal actualizada. Es sumamente importante esto. Tener las solvencias, tener lógicamente los registros y mantener pues actualizado su esquema. Acuérdese que el RIC como tal específicamente tiene una condición especial donde usted tiene que estar pendiente de qué, tiene que estar pendiente de la fecha, ¿ok? De la fecha en la cual termina. Son 3 años. Bueno, a veces se nos olvida porque pasaron los 3 años, pero usted tiene que estar pendiente de eso. El RIC, lógicamente, es electrónico. El RIC anterior era de esta manera, el RIC electrónico ahora es de esto. Hay que hacerlo, lógicamente, todos los procesos electrónicos. Aquí está, lógicamente, lo que yo les manifestaba. No lo voy a leer en su totalidad, solamente quiero que usted vea el concepto de la multa, donde dice que ya no son 150 unidades tributarias, sino 150 veces el valor del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Y entendemos entonces que si ya no es el tipo de cambio del dólar, es el tipo de cambio del euro, ¿ok? Específicamente en función de algunas actuaciones administrativas que ya se han realizado. Otro concepto es cómo facturar. Ingreso y el del movimiento de tus inventarios. Ahí están viendo, lógicamente, cuáles son las sanciones asociadas a el libro de ajustes por inflación, que debe estar, por supuesto, para contribuyentes especiales hasta el 2015, y para los contribuyentes ordinarios, lógicamente, continúa el proceso ya con la publicación de los INPC, ya se tiene que actualizar estos valores. Libro de compra, libro de venta, de acuerdo a los artículos de la ley y el reglamento. Entonces yo, en este tono particular de lo que es esta situación que hemos vivido, entonces yo dije, bueno, hay que denominar, ¿okay?, lo que es el control interno, la evaluación de control interno tributario de alguna manera, y yo lo denominé EST, enfoque sistémico tributario. Entonces, cuando hablamos de enfoque sistémico tributario, tenemos que ver la empresa como un proceso, ¿ok? Y cuando tú dices el proceso, tú dices, bueno, mira, ¿qué es lo que más me preocupa en este momento? Oye, ¿cómo hacer el libro de entrada y salida? Porque es lo que me van a pedir. Entonces usted dice, bueno, ¿de dónde viene el movimiento de los inventarios? Bueno, del almacén. Bueno, ¿qué actividades de control se están realizando en el área de almacén que me permitan a mí, en todo caso, obtener, ¿verdad?, de acuerdo a ciertos requerimientos, el listado de entradas y salidas de inventario?
de alguna forma con ciertos requerimientos, orden cronológico, archivo correlativo, codificación por producto, y que además de eso, en el caso donde yo estoy en contabilidad o yo soy el contador externo, yo pueda decir, bueno, señores, yo voy a revisar con certeza, porque mis actividades son valorar por elemento promedio, revisar el listado, comparar con el libro de compra y venta, verificar si existen retiros de autoconsumo y, por supuesto, mi esquema particular como producto final, ¿okay? Que lo genera, lógicamente, el sistema, pero si yo no tengo seguridad que el físico, el teórico y el sistema coincidan, entonces no tengo una claridad de esto, tengo que tener control de esto, pudiera yo emitir el libro de entrada y salidas de inventario de acuerdo como lo establece el artículo 177 del reglamento de impuestos sobre la renta. ¿Y eso para qué? Bueno, para que si existe un departamento fiscal o en todo caso me lleguen a solicitar, que de hecho me lo van a solicitar, el libro de entrada y salida de inventario, esa actividad que realiza la persona, o que muchas veces la hacemos nosotros mismos, podamos verificar el registro cronológico, comparar con entradas y salidas de inventario, comparar con el libro de compra y libro de venta y, por supuesto, saber o certificar que exista la autorización por parte de la Administración Tributaria de llevar los inventarios en medios magnéticos. ¿Bien? Eso es el contexto. Y, por supuesto, que hay una serie de ilícitos asociados a esta situación particular cuando, bueno, por supuesto que están los conceptos de las sanciones del Código Orgánico Tributario en materia de libros. Ahí lo pueden leer tranquilamente en los artículos 99 en adelante del Código Orgánico Tributario. Una de las cosas que quiero hacer referencia acá, en función de lo que es declaraciones informativas, la ley de impuestos sobre la renta establece particularmente un régimen que se llama precios de transferencia, cuando existen, por supuesto, vinculación de empresas nacionales con empresas internacionales que sean del mismo dueño o estén vinculadas en función de familiares u otros conceptos relacionados que establece la ley. Por supuesto que esa declaración, en el caso de la forma PT 99, se tiene que realizar dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio correspondiente. No genera pago, es solamente de carácter informativo, pero que usted tiene que hacer la vinculación, porque esta tiene una característica particular en función de la sanción. Fíjense ustedes que si son 150 veces, 50 veces, 100 veces, 50 veces, en función de declaraciones que hacemos normalmente, en el caso de no presentar o presentar con retardo estas declaraciones de inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal o, en todo caso, de precios de transferencia, esté en el orden de 2.000 o 1.000 veces, 1.000 o 2.000 veces el valor del tipo de cambio. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Otras sanciones ya establecidas en el 104 y 105, estamos hablando del concepto de elaborar facturas, otros documentos sin autorización otorgada por la administración, no entregar el comprobante de retención, no mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos y, por supuesto, circular o comercializar productos sin la factura u otros documentos. ¿Qué pasa entonces ya al final? ¿Ok? Para ir cerrando el tema de lo que es nuestro esquema tributario en Venezuela. Bueno, que existe una figura en el Código Orgánico Tributario que se denomina defraudación tributaria. Entonces puede ser, ¿verdad?, entre luces y sombras. ¿Por qué digo yo eso? Bueno, porque generalmente en la oscuridad es la que le tenemos más miedo, ¿no? El concepto de la oscuridad, de no saber qué va a ocurrir, la incertidumbre y todo eso. Pero entonces si llegara el fiscal va a comenzar a decir, bueno, va a pensar, ¿verdad? Va a decir, seguro que están haciendo notas de entrega y no están facturando. Pensará, la empresa ha realizado retenciones, pero no las ha enterado. Déjame verificar. Posiblemente va a decir, los ingresos en contabilidad no coinciden con la declaración. Y todo esto que estoy yo manifestando, coloqué aquí como ejemplo, son características de defraudación tributaria. Voy a pedirle las facturas de compra emitidas por la máquina fiscal. Y eso tiene una connotación, porque dentro de las sanciones, el hecho particular de que las facturas se borren o no sean legibles,
específicamente tiene una situación. Entonces, por supuesto que va a comenzar por allí. Y el otro elemento es este, ¿no? Ya cuando usted le ha entregado todos los requerimientos de acuerdo a una providencia de fiscalización, el requerimiento que solicita específicamente para que usted entregue información, puede ser que le diga, mira, permítame el libro de entrada y salida de inventario que le solicité en los requerimientos iniciales, porque ya hemos revisado todo y por supuesto sabemos que la debilidad debe estar allí. Entonces eso es parte de esto. Entonces, ¿qué es defraudación? O perdón, ¿qué es concepto de evidencia? Volvemos al concepto de la contabilidad, volvemos al concepto de los formatos, volvemos al concepto de la necesidad de mantener un file bien ordenado que nos permite entonces tener evidencia comprobatoria suficiente y competente. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder demostrar que sí estamos cumpliendo con estas características. ¿Y dónde está establecida la defraudación tributaria? Bueno, en el artículo 120 del Código Orgánico Tributario, dice aquí, comete delito de defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca a error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ponerle la lupa a esta situación y comenzar a evaluar. Y vuelvo a insistir, la línea del tiempo, de aquí en adelante quizás estamos más pilas, estamos más pendientes, pero ¿qué pasó en años anteriores? Entonces, ¿cómo nos preparamos para un proceso de fiscalización? Bueno, evalúa tus procesos de negocio, incorpora a tus procesos los aspectos impositivos, lidera el proceso de cultura tributaria en la empresa, sobre todo para personas que desconocen de esta parte, llevar a los dueños de negocio la información que realmente requieren, documenta todas tus transacciones, analiza y asegúrate del cumplimiento, aseguramiento, genera nuevas competencias para enfrentar la fiscalización, colabora y entrega los requerimientos por escrito, tenga a la mano la documentación en forma ordenada, mantente actualizado en materia tributaria y utiliza nuevas herramientas para optimizar tu gestión. Un decálogo, ¿verdad? Que tienes que tener a la mano constantemente para ir a esto. Bien, voy a finalizar con lo siguiente. Me hacían una entrevista, Zulay Crespo me hacía una entrevista y quedó como quien dice al final, como el tiempo en la radio es un poco complicado y sé que aquí también tenemos un tiempo específico. Pero yo quería finalizar con esto porque he escuchado a muchos contadores o a muchos profesionales decir que la profesión llegó a su final, que la profesión se terminó, porque como estamos en la era virtual, entonces todo lo que sea virtual nos va a quitar el trabajo y todo lo demás. Y resulta que eso no es así, ¿ok? Porque el ser humano es el que crea y el ser humano es el que desarrolla los conceptos para poder luego analizar. O sea, sin seres humanos no hay empresa, definitivamente. Entonces las preguntas que te voy a hacer son estas. ¿Qué nuevas ideas vienen a tu mente con todos los cambios que se están presentando? ¿Qué has hecho desde el 14 de marzo hasta hoy? ¿Qué ideas has generado? ¿Con qué recursos cuentas para realizar los cambios que te permitas hacer para ser el mejor en lo que haces? ¿Y cuál es tu plan de acción a partir de hoy para ser el profesional que realmente deseas ser? Eso es lo importante. Entonces, si te haces estas preguntas, pero además de eso, yo te doy algunos consejos, porque fíjate tú que estamos ahí virtual, estamos en el contexto virtual. Entonces, bajo esa figura, tú dices, bueno, está bien, ¿qué consejos me vas a dar? Bueno, te voy a decir que tenemos que salir de la caja donde estamos metidos. ¿Ok? Enfócate realmente en lo que tienes que hacer. Comenzar a aprender más. ¿Qué otras cosas tenemos que aprender ahora que estamos en esta situación? O sea, es momento de ir más allá. Reconocer las oportunidades, a pesar de que no las veas, comienza a establecer, a crearlas. O sea, tú eres el que crea las oportunidades. Incorpora nuevos esquemas de trabajo, o sea, qué cosas nuevas puedo hacer, además de lo que estás haciendo, qué eres capaz de hacer, es importante. Redimensionar la prestación de servicios, o sea, qué es lo que estoy haciendo. Solamente estoy llevando contabilidad, puedo
multiplicar las opciones en materia de servicio. Eso es importante. O sea, hacia dónde tengo que dirigir mis pasos. Crear alianzas estratégicas en función de la fortaleza y las capacidades que poseemos. ¿Ok? O sea, es importantísimo. Entonces, bueno, mira, tú sabes de tributo, tú sabes de laboral, tú sabes de materia informática, tú eres community manager, específicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Y por supuesto, ahí está el concepto. Virtualizar los servicios. Es momento de virtualizar los servicios, de ir un poco más allá. Esta es una nueva era y por supuesto es hora de marcar la diferencia. Bien, entonces agradecido con todos ustedes, ¿ok? Y les voy a dejar este último concepto. Recuperemos la iniciativa. Recuperemos la iniciativa. Vuelve a comenzar con más ímpetu, con más alegría, con más experiencia, más motivado por tu vida, por tus sueños, por descubrir en ti tu valor como persona y lo que eres capaz de lograr si tú te lo permites. ¿Ok? Ese es mi esquema. Gracias, gracias, gracias por permitirme estar con ustedes esta mañana. Muy bien, esas fueron las palabras del profesor Carlos Gamero. Excelente, un poco extenso, sin embargo, un día no es suficiente para abarcar tanta información. Y sin embargo, el profesor lo hizo de la forma más dinámica posible. Se lo agradecemos mucho, profesor Carlos. Excelente ponencia, no solamente a nivel de contenido, que obviamente nos preparó muchísimo, indicándonos las normativas, que aunque bien sabemos que deberíamos manejarlo, siempre en ocasiones se nos escapa una que otra cosa y el profesor fue listo en completarlo todo en un mismo concepto. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes por la invitación. A continuación, queremos entrar a una ronda de preguntas. Como se nos pasó un poco el tiempo, probablemente no otorguemos el tiempo que tenemos programado, pero nos gustaría saber si hay alguno de los bienes, si tiene alguna duda, desea que el profesor conteste, puede escribirla en el chat para así notificarse. Bueno, creo. Todas son felicitaciones, profesor, por parte de usted. O sea, quedaron espectaculares, quedaron claros. No hubo dudas. No hubo dudas. Tú sabes que las dudas salen después. ¿Ok? Bueno, siempre tienen el contacto del gremio y con el profesor, que estoy segura que de cualquier duda pueden contar con su apoyo. Por supuesto, claro que sí. Siempre va a ser así. ¿Cómo? Siempre lo pueden contar conmigo, claro que sí. Estamos para servir. Es que no lo dudamos, profesor, no lo dudamos. Bueno, para mí en esta ponencia por parte del profesor Carlos Gamero, la palabra clave fue criterio. O sea, el contador público tiene que caracterizarse de criterio. No basta con estudiar, sino también hay que comprender lo que se lee, lo que estudia y lo que se defiende. Me pareció excelente su ponencia. Nuevamente, muchísimas gracias. Para dar las palabras de finalización, les ofrezco una frase de Catón, un joven griego, donde decía que amargas son las raíces del estudio, pero estas generan frutos muy dulces. Y así es la vida del contador público. Son muchas las cosas que tenemos que leer y estudiar, pero son grandes los logros que podemos alcanzar. A continuación, palabras de la licenciada Bigmari Vivas, presidenta del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua, para dar culminación del presente evento. Gracias, gracias Gremar, de verdad, gracias por acompañarnos el día de hoy, por cubrir al licenciado Margarito May en su actividad como secretario de Estudio de Investigaciones, a quien le mandamos un gran abrazo y las mejores energías allá en el municipio Mayordiseño Iragorri, y a toda nuestra gente allá en el Limón, solidarias con ellos. Estamos, nuestro gremio, invitándolos también a formar parte de las distintas jornadas de recolección, vuelvo y repito, de recolección de insumos, de alimentos, de agua potable, de colchonetas, todo lo que se necesita para poder asistir y ayudar a esa gente que tanto hoy nos necesita
y que se vieron afectados por la situación del desbordamiento del río Limón el día de ayer. Carlos, una vez más, complacida de contar con nosotros, de contarte entre la plantilla de facilitadores, entre nosotros, más aún en este marco del mes aniversario, nuestro 47 aniversario de la promulgación de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, donde a pesar de las circunstancias adversas, donde a pesar de la situación país del COVID, estamos llevando adelante esta jornada de actualización y por supuesto no podías dejar de estar en Aragua con tu gremio de Aragua que tanto te quiere y tanto te aprecia. Como siempre, sin desperdicio, el contenido que nos has transmitido desde el punto de vista tributario y lo más bonito, toda esa cantidad de mensajes que nos has dejado y que cierran entonces con el mensaje que también nos dejó Gretmar. Quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes, mis estimados colegas, por estar allí, por acompañarnos de una u otra forma en esa cajita virtual que hoy nos permite, en esa ventana que nos permite interactuar, que nos permite acercarnos a ustedes. Y nuestro próximo encuentro será el próximo martes 15 de septiembre, donde daremos continuidad a este ciclo de conferencias virtuales, donde está, por supuesto, enmarcado en el tema de nuestro 47 aniversario. Vamos a estar entonces los días miércoles, martes, miércoles y jueves, bien entonces organizado, Dios mediante, nos permita la energía eléctrica, nos permite el tema de la conectividad, vamos a estar conectados entonces para poder tener la conferencia. Creo que el día martes es con Wilfred, creo que tenemos. De todas maneras, de igual forma los invito a estar atentos a la programación en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, @ccpearagua. Por favor, síganos en Instagram. Allí ustedes también se pueden inscribir en la bio que está en Instagram. ¿Por qué es importante que se inscriban? Es importante que se inscriban porque va a estar Gustavo Piñero, mi asistente de eventos gala tan bello siempre, está allí apoyándome para poderle dar la información correcta a todo este gremio. Es importante que se inscriban, les decía, porque el día 24 de septiembre, que vamos a tener el gran cierre de esta jornada de conferencias con la licenciada Mayvalida Cortés, vamos a hacer al final de ese evento un sorteo de un software de contabilidad de la gente que nos está ayudando, que nos está asistiendo, que es nuestro aliado estratégico de Galat Software. Entonces, todas las personas que aparezcan en esa base de datos, los agremiados que aparezcan en esa base de datos, solventes con sus obligaciones gremiales y agremiados de Aragua, de manera muy especial, podrán optar a ser entonces acreedores de ese Galat Software. Así que, y además de muchas grandes otras sorpresas que vamos a tener el día 24. Así que, por favor, regístrense, cumplen con esa formalidad para que puedan entonces ser parte de esa opción o puedan tener la opción a ser seleccionados para ese premio. Los esperamos entonces, Carlos, un besote, el abrazo virtual desde acá, desde tu casa, el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua. Gretmar, un abrazo y un abrazo a todos ustedes. Recuerden entonces con Gustavo Piñero el próximo martes, la cita a las 10 de la mañana. Los esperamos. Gracias por estar allí. ¿Eres agremiado del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Aragua?
Pregunta por los beneficios del convenio que tiene Galat Software para ti. Somos Oficina Resner, aliado comercial de Galat. Atendemos Altos Mirandinos, Valles del Tuy y Aragua. Te dejamos nuestras redes, teléfonos y correo para que nos dejes tus datos y te estaremos contactando para enviarte la información de este convenio. Si estás solvente y te inscribiste por el link rellenando el formulario para este evento, estás participando por un sorteo que efectuará Galat Software el día 24 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Se estará sorteando 2 licencias de IVA emprendedores. Recuerda, debes ser agremiado del Colegio de Aragua, estar solvente y haberte inscrito por el link. Y una de estas licencias puede ser tuya.